¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en este lunes 12 de agosto de 2024 al Magazine del Ocho Bierzo. Hoy con un servidor. Hemos dado un descanso a nuestra compañera María. Deseamos también que pase unos felices días. Tenemos mucho que contarles. Por ejemplo, ya estamos viviendo nuestras carnes, que ha bajado ese golpe de calor que ha llegado a cerca de 39 en algún municipio de la comarca del Bierzo. Eso la temperatura atmosférica, porque la real en la calle, la sensación térmica ha superado y con creces los 40 grados. Hoy 32 aproximadamente, tiempo habitual del verano, y hoy con ustedes para hablarles de muchos temas de interés, porque vamos a hablar de un espacio con más de 1000 años de historia. Vamos a acercarnos a que hoy es el Día Mundial de la Juventud según la ONU. Ha publicado de hecho algunos vídeos hablando de qué le pasa a la juventud que necesita, no la juventud solo del mundo desarrollado, sino también de otras zonas de todo el planeta. Vamos a hablar de exposiciones de Endesa, permanentes, recientemente inauguradas en la Térmica Cultural. Vamos a acercarnos también al mundo del jazz, que va a ser muy protagonista dentro de pocos días, y muchos otros temas. Pero vamos a arrancar en esta edición del magazine hoy hablando de la historia de la Tebaida, porque siempre se habla de la Tebaida, se habla de su candidatura constantemente defendida por los partidos bercianistas aquí en la comarca para que obtenga, bueno, pues lo que tienen las médulas, ¿no? Ser declarado bien, en este caso, no de interés turístico nacional, sino patrimonio de la humanidad. Se sigue trabajando, hay quien no cree en ello, quién sabe lo que el futuro deparará. Lo cierto es que es un espacio único, la primera Tebaida, primer espacio de recogimiento en toda la península ibérica que emulaba a la original, a Tebas, el lugar donde se iniciaron esos cultos, bueno, en silencio y apartados después de la partida de Jesús de Nazaret, como referencia también en el Imperio Romano, un Imperio Romano que también tiene unos buenos vestigios en todo el entorno, por ejemplo, de la Tebaida. Estamos con el responsable de la cartera de turismo, además de otras del Ayuntamiento de Ponferrada, primer teniente de alcalde, Iván Alonso, agradeciéndole que esté con nosotros en el plató del Ocho Bierzo. No, gracias a vosotros. Bueno, queremos que, lo primero, felicitarles porque se habla de la Tebaida, van muchos turistas, es preciosa la carretera, pero tiene unas dificultades orográficas que no salvaguardan en muchas ocasiones la seguridad para tanta gente que quiere ir, y felizmente en este 2024 ha sido la primera vez que se empieza a crear un uso y costumbre para quien quiera ir a la Tebaida, unos autobuses gratuitos todos los domingos de este mes, además del festivo 15 y el festivo 16, quiero recordar, ¿no? Hace una semana fue la primera. ¿Qué pensaban? Bueno, pues por fin hemos conseguido, después de muchos años, poner esta experiencia piloto en marcha. Como muy bien has dicho, una introducción magistral, te tengo que felicitar, porque efectivamente nosotros pensamos que nuestra Tebaida, cuna del monacato en España y cuna del monacato en Europa, donde muchos fenómenos se dieron en el mismo espacio-tiempo, pero el nuestro particular es el que tenemos aquí, pues está salpicada de muchas ermitas, de muchos monasterios, de muchas iglesias sobresalientes, de un arte bueno, que en pocos sitios de España se puede contemplar en un espacio tan reducido, y que efectivamente pues tiene una carretera tremendamente bella. Es espectacular la subida por el Oza, sí, como también lo es la bajada del Alto de la Cruz, si vas en este caso por San Cristóbal o Salas de los Barrios, pero lo que es el Oza, que vertebra los dos valles, el Valle de Villanueva y el Valle del Oza, pues tiene una carretera con cierta dificultad que nosotros pensamos que en primer lugar hay que corregir en varios aspectos. El primero, que no esté saturada de tráfico en estos fines de semana del mes de agosto. En segundo lugar, que el turista o la persona que vaya a visitar estos enclaves y todos estos pueblos, que disfrute también de la carretera, pero no conduciendo con miedo, la precaución de que se estrecha, que baja un coche, que me cruzo, que tengo que ir por un apartadero o no. Y entonces de esta manera pues se puede hacer de una manera mucho más amena, disfrutando el paisaje, que por otro lado es lo que muchos de las personas que ya han tenido la suerte de disfrutar de esta experiencia pues nos han comentado. Es un primer autobús, un microbús que no solamente traslada al turista para que vea, sino que ustedes lo ponen primero como un servicio para quien lo demande y de esta forma detectar qué se demanda. Por eso es un proyecto piloto, ¿no? Sí, es un proyecto piloto donde de la mano de Guías Bierzo va una persona responsable que va a hacer un cuestionario a todas las personas que van en este microbús, que es algo completamente abierto, es decir, cualquier berciano, ponferradino, visitante, turista, bien por la página web de turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, bien por todas las agencias de viaje locales o bien por los hoteles donde hemos distribuido toda esta información, puede optar a coger uno de los días y subir, y en esa misma subida puede visitar cualquiera de los pueblos. Puede ir al Valle de Villanueva,
donde está el Vic de la Asunción, o puedes subir a lo largo de San Esteban, Valdefrancos, San Clemente, el Monasterio de Montes y Peñalba de Santiago para volver a bajar, porque es una ruta que hacemos de manera circular, de tal manera que tienes varios horarios. Uno es a las 9 de la mañana y otro es a las 4 de la tarde, que partes de Ponferrada al albergue de peregrinos para hacer esta bajada después y subida por el Valle de Loza, llegando como último término a las 7:30 aproximadamente desde Peñalba. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar una serie de cuestiones. En primer lugar, ¿por qué coges este tipo de transporte? La procedencia, evidentemente. ¿Qué es lo que quieres ir a visitar? ¿Te interesa parar en alguno de los pueblos? Y algunos me dicen, ¿por qué no lo hacéis directamente a Peñalba? Bueno, pues porque nosotros lo que queremos es que la gente pueda ir a Peñalba, pero puede ir andando a Montes, que por el Valle del Silencio llegas a la Cueva de San Genadio, al Castro Rufianense, y de ahí puedes ir a Montes de Valdueza. Puedes coger otro autobús en Montes y a lo mejor ir al Valle de Villanueva. Es decir, que está abierto. Del Valle de Villanueva, ver el Vic de la Asunción, ver lo que consideres, o desde Valdefrancos y San Clemente poder acceder a esos montes tan espectaculares, esos columpios que incluso tienen algunos de los pueblos, y acceder a los canales romanos, que dentro de poco pues los vamos a tener en una ruta perfecta hacia los pueblos. Por lo tanto, pretendemos, que además hay una parada en cada pueblo está señalizada con el horario, pretendemos que haya una cierta libertad, y sube un segundo microbús a las 4 de la tarde para bajar dos en esa última bajada que decía a partir de las 7:30, llegando a Ponferrada a las 9. Tampoco quiero marear mucho con los horarios, pero para que la gente se dé cuenta de lo que tendremos. Es un movimiento de unas 40 y tantas personas, que vamos a quitar cerca de 100 coches durante toda esta experiencia, y que esta es una manera positiva de conocer nuestra Tebaida berciana, de conocer todos estos valles, de hacerlo de una manera pues mucho más tranquila, mucho más segura, fomentar que entre los pueblos se pueda andar. A lo mejor comes en otro sitio, comes en San Esteban, o paras y comes en Peñalba, y tienes planificado irte por la tarde, pues como decía anteriormente, incluso pues a Valdefrancos, por ejemplo, a las inmediaciones de la Granja de Santullano, a Folivar, a ver todo lo que se está haciendo y que hemos publicitado, que se ha dicho recientemente que va a haber pues una recuperación del viñedo tradicional en esta zona. Por lo tanto, todo esto es tan abierto que efectivamente con toda esta experiencia vamos a ganar muchísima información para el próximo año pues poder implementarla. Porque ya tengo que decir que es un éxito. En estos 2 fines de semana que hemos podido tener hasta hoy, pues hemos tenido el privilegio y la suerte de llenar todos los microbuses y de tener una experiencia excepcional, donde lo primero que nos ha llegado es la gratitud y la excelencia de lo que ha visto por parte de mucha gente que no conocía en absoluto la Tebaida berciana. Alonso, lo primero que tiene que conocer el berciano es que, por ejemplo, Peñalba no solamente es uno de los pueblos más bonitos de España, que es un acto administrativo moderno, en plena democracia, porque aquello es de lo más importante de la península ibérica y de lo que ha dicho usted, del monacato en Europa. Es que esto la gente todavía no lo sabe con claridad para explicárselo al foráneo, ¿no? Claro. Que cada berciano es un argumento de turismo para los demás, ¿no? Sí. Me parece que también formarles e informarles al respecto. No sé si nota usted que el berciano cree que solo es la zona de la Tebaida que explica una zona orográfica cuando no tiene ese significado, ¿no? Claro. No se trata de la belleza y la espectacularidad del paisaje, que lo es. Que lo es. De lo que se trata es del fenómeno que se dio hace 1000 y pico años, y si nos retornamos a la época de San Frutuoso, pues unos siglos antes que San Genadio, efectivamente, que fundó además la Tebaida en Compludo, y luego la extendió en distintas fundaciones a Peñalba y a Montes, que recuperó San Genadio después de que se viniera todo abajo por la llegada intermitente, pero la llegada de los musulmanes. Hablar de Peñalba de Santiago es hablar de un edificio absolutamente único y espectacular en el mundo. O sea, un edificio del siglo X que se conserva en un estado tan sobresaliente, que ha tenido muchísimas actuaciones, donde se han encontrado pinturas en el interior que explican cosas sobresalientes. Ver allí los elefantes de Alejandría puestos en esos grafitis de aquella época, ¿no? La tumba de San Genadio, de Fortis. Bueno, yo no soy un experto en historia, pero al estar muy en contacto con quienes sí lo son, pues lógicamente te vas empapando de todo esto. Y la Cruz de Peñalba, sin lugar a duda, pues es no solo un símbolo para Peñalba, sino un símbolo para todos los bercianos, porque forma parte de nuestro escudo y forma parte de nuestras señas de identidad para todos los bercianos. Por lo tanto, estamos hablando de un sitio
espectacular que está dentro de un enclave precioso, evidentemente, el de estos valles que estoy comentando, pero que desde luego ha sido forjado por la mano de los hombres hace muchos siglos para traer pues esa manera, ¿no?, de población que tenían en aquella época. Y además, mira, le voy a decir, ahora durante este mes de agosto, además, la próxima semana, iniciamos otra campaña de excavaciones en el monasterio de Montes para dar con esos orígenes de la Tebaida berciana. En un monasterio, el de Montes, y un edificio pues también absolutamente excepcional, recuperado, visitable, espectacular, donde puede combinar pues esa ruina con ese edificio completamente recuperado para actividad cultural que hay en el monasterio, y donde puedes ver pues cómo los monjes se surtían del agua de la montaña para, mediante un acueducto, llevarlo a las cocinas del monasterio, que se pueden ver en todo su esplendor. Hablaba usted de la Cruz de Peñalba, han insistido constantemente en que vamos a soñar que puede ir en un microbús y quedarse en la tierra berciana y no en otros lugares, ¿no? Bueno, sí, nosotros pensamos que en pleno siglo XXI los museos son vivos. Hoy en día hay exposiciones donde se mueven pues cualquier tipo de pieza emblemática. Pues del Museo del Louvre ha venido, por ejemplo, el cáliz y la patena, y he estado aquí en el Museo del Bierzo. ¿Por qué en un museo como el provincial no va a poder venir alguna vez para una exposición temporal y quedarse en el Bierzo una temporada larga? Pues la Cruz de Peñalba, símbolo, ya vuelvo a decirlo, para todos los bercianos. Bueno, pues yo creo que es algo lógico y normal, pese a la sinrazón de algún técnico, de algún funcionario venido a semidios, que algún día entenderá que pueda haber una exposición temporal y pueda venir la Cruz de Peñalba. Y yo no me moriré sin ver que la Cruz de Peñalba viene al Bierzo. Nunca mejor dicho, que Dios nos asista y lo veamos. Dios nos asiste y lo veamos, porque es de justicia. Usted es un responsable del municipio, primer teniente de alcalde, responsable del medio rural, de turismo, de otras carteras. Turismo y medio rural casi son indivisibles en el 75% del territorio de Ponferrada, que es medio rural, casi forestal en algunos casos, ¿no? No sé en qué sentido se puede conseguir, no sé si pronto o a medio plazo, que ese activo se multiplique, porque esos autobuses, por ejemplo, son un hilo conductor de un gran plan, ¿no?, que tiene que ser superior, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, fíjese, ahora actualmente estamos a punto de que el Ayuntamiento de Ponferrada sea el propietario de la herrería de Compludo al 100%. Estamos hablando de otro BIC, de otro monumento nacional, en el otro extremo prácticamente de la zona, de la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada, en el Bierzo, que son los valles de Compludo. Y estos valles de Compludo son los que dieron origen a la Tebaida berciana, y sin embargo no están dentro del bien de interés cultural de la Tebaida berciana. Por lo tanto, en sitios tan apartados del mismo territorio, nosotros lo que pretendemos es que el turista se quede ya varios días, porque ya empieza a ser totalmente imposible conocer nuestro patrimonio industrial y minero, que lo tenemos ahí con la térmica cultural y la fábrica de la luz, y espero que el Ponfeblino en breve, que es imposible conocer la herrería de Compludo y los valles de la abadía de Compludo, origen de la Tebaida berciana, y el mismo día querer ir a los otros valles, que son los de Loza y de Villanueva, donde está Peñalba, Montes y la Asunción, ¿no?, entre otras cuestiones. Por lo tanto, nuestra estrategia ya se basa en un turismo sostenible, que no sea de masas, que sea un turismo que pueda llenar nuestros pueblos y genere una actividad económica, pero que no sea el turismo de la botella y de la mochila, sino que sea un turismo de pernoctar, de restaurar, de conocer y de también ir al Castillo de Ponferrada y el casco antiguo de Ponferrada como epicentro del que poder partir para todo esto. Yo lo hice ya, la experiencia, con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que este año realizamos aquí la Asamblea Nacional, y quedaron impresionados realmente de cómo 2000 años de historia, ya empezando por los romanos y esos canales que vamos a poder poner a visitar dentro de un año a todo el mundo, cómo se explicaban también 2000 años de historia, desde los romanos hasta la época del desarrollo industrial y del boom industrial con la minería y la siderurgia, en Ponferrada, en el Bierzo y en un territorio tan concreto y tan pequeño. Pues sí lo tenemos ahí. Como ellos mismos me decían, esto es imposible, junto con el Camino de Santiago, verlo en un día. Y digo yo, ni en 2 ni en 3, que de eso se trata, de hacer otro tipo de turismo, que no sea el turismo rápido, el turismo de consumo inmediato, el turismo de mochila, como digo yo, y de botella de agua, sino que aquí ven, quédate unos días, olvídate del reloj y del móvil,
y conocerás 2000 años de historia en menos de 300 kilómetros cuadrados. O sea, que sea Ponferrada, que olvidó el turismo por el carbón y que ahora ha conseguido que se pase turísticamente por Ponferrada, quiere alcanzar el estatus de espacio de pernoctación turística. Ese es efectivamente, espacio de pernoctación turística, de que haya ese tipo de petición. La pernoctación puede ser en hoteles, que tenemos una ocupación buena, aunque siempre es deseable llegar a un 80 o un 90% durante todo el año, que ese es el porcentaje que se tiene en estos meses y en Semana Santa, pero también un turismo rural incipiente, de casas rurales, de establecimientos rurales, ya también muy demandados, y que empieza también a haber una inversión en la zona importante por este tipo de turismo que genera muchos beneficios y que genera una actividad económica paralela que es una ayuda ya para muchas familias. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar esto, ya lo hicimos con éxito en varias campañas publicitarias, de la que además usted pues, fue protagonista de una de ellas muy exitosa, y en otros casos la del Templario en Madrid, que reportó que en nuestra noche templaria tan solo el Castillo de Ponferrada en ese sábado del desfile templario batiera el récord histórico con 4.400 personas que lo visitaron en un solo día. Por lo tanto, vamos en el buen camino para generar del turismo esa empresa amable, esa aportación económica al Producto Interior Bruto de Ponferrada y del Bierzo. Porque además nosotros desde Ponferrada también lo que pretendemos es ser punta de lanza para otros ayuntamientos del Bierzo, que nos preguntan por médulas, que nos preguntan por Ancares, que nos preguntan lógicamente ahora por las Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo, Palacio de Canedo, y también por el Bierzo Alto, colinas de Campo de Martín Moro, Toledano, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros desde la Oficina de Turismo de Ponferrada, efectivamente, y como no puede ser de otra manera, y siendo conocedores de que si le va bien al resto del Bierzo nos va a venir bien a nosotros, pues intentamos que se produzca también ese tipo de visitas a otros ayuntamientos vecinos y hermanos, porque además de esa manera conseguiremos también pues mayor número de pernoctaciones en mayor número de días. Con ese mismo deseo le damos las gracias por estar en pleno verano, en pleno mes de agosto con nosotros para difundir esta actividad. Recordamos que son todos los domingos de agosto, además del día 15 y el 16, salida 9 de la mañana en el albergue de Ponferrada, Nicolás de Fuet. También a las 4 de la tarde hay otro autobús, pues para aquellos que quieran bajar, venir. Se van a adaptar estos autobuses a la demanda del turista para que en otros años se pueda hacer todavía más depurada ese servicio para los demandantes. Y además, como bien dice, con más de 1000 años de historia y en un contexto donde lo público está haciendo partícipe a lo privado, generando sinergias y, por tanto, economía. Señor Alonso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quédese con nosotros porque vamos a hablarles ahora de este día 12 de agosto. La ONU en 1989 declaró, a través de la UNESCO, este día el Día Internacional de la Juventud. En aquel momento el mundo no estaba formado por 8.000 millones de personas. Existían bloques diferentes, bloque comunista, bloque liderado por Estados Unidos, y había peticiones de los jóvenes, muy diferentes a las de ahora, porque ahora estamos en un mundo que se ha multiplicado por 2, porque está el mundo físico y el mundo digital. Muchos de ellos viven ya solo incluso del digital, y otros prácticamente pernoctan en él. Bueno, ¿qué le preocupa a los jóvenes? Su mundo digital, el mundo real, las guerras, la vivienda, el trabajo, la formación. La ONU presenta el vídeo de este año de esta forma, vean. Cuando nació ese Día Mundial de la Juventud en la ONU, los problemas de la juventud eran diferentes, porque este vídeo que acaban de ver habla de inclusión, de diversidad sexual, de un mundo en paz, sin miedo a las guerras, un mundo donde se colabore, donde haya una economía más sostenible, donde se habla también de cambio climático. Bueno, pues hemos querido salir a la calle. ¿Esto es lo que le preocupa a los jóvenes o son otras cosas? Hoy lo hemos comprobado en Ponferrada. No se lo pierdan. Personalmente encontrar trabajo,
terminar de estudiar y poder encontrar trabajo y poder mantenerme a mí mismo, por lo menos, y encontrar casa y poder vivir tranquilo, básicamente, vivir una vida promedio y luego más aspiraciones a futuro. ¿Qué pasa? ¿Que veis que eso no se puede hacer como hicieron vuestros padres? No es tan fácil ahora porque te viene experiencia, pero para experiencia hay que trabajar y para trabajar hay que tener experiencia, entonces al final es un ciclo vicioso. Es un proceso largo, hay muchas drogas hoy en día, poco más. A ver, hoy en general el precio de los alquileres, por ejemplo, y todo eso, es difícil emanciparse de los padres hoy en día. Y bueno, las guerras también llegan a ser cierto problema, ¿no? Tener que estar pendiente todos los días de lo que está pasando en otros lugares, de la gente que muere y todo eso, pues también preocupa bastante. Hombre, el trabajo, sobre todo el trabajo, eso, el poder independizarse, que no puede independizarse y meterse en una vivienda y hacer una familia, eso me preocupa. ¿Qué ve usted que le falta a los jóvenes? ¿Qué le falta? Pues yo qué sé, un poco de, a veces, educación, que hay poca. Sí, sí. También tienen retos, ¿no? En el mundo en el que les toca vivir, ¿qué creen que les preocupa? Él habla del trabajo. Yo qué sé, es que es complicado. Un mundo en guerra, el cambio Bueno, la climático. guerra. No, claro, el cambio climático, sí, sí. Sí, bueno, los jóvenes hoy en día lo tienen más complicado que nosotros, Sí. mucho más complicado. Trabajo con sueldos más, bueno, peores que los nuestros. La vivienda, no sé aquí, pero nosotros donde somos de Barcelona es inaccesible. El alquiler, inaccesible, es decir, tienen que estar de ocupas en casa de los padres. Es decir, son ocupas en casa de los padres, porque no pueden independizarse. Aunque ganen 2.000 euros, no pueden. Se les van ya en el alquiler por 1.000 euros. Sí, el futuro me preocupa bastante, donde el alquiler y esas cosas. No sé qué voy a hacer el día de mañana. Las guerras y el futuro, yo creo. ¿Y en qué sentido te preocupa? Que pueda, en todo el mundo, que pueda afectar a todo el mundo de una manera negativa. Y en cambio, por ejemplo, el trabajo, la vivienda, eso está complicado, ¿cómo está? Sí, porque está subiendo el precio de los alquileres y está bajando el precio del salario, así que todo, están subiendo los impuestos, todo. Pues yo creo que nos preocupa, yo creo, sobre todo las notas y la escuela, que igual estamos demasiado agobiados. Esto es lo que yo, con mis amigos, creo que es lo principal, que más nos preocupa a todos. ¿Y alguna cosa sobre el futuro? ¿Cómo te ves de mayor? ¿Que habrá posibilidades de trabajar, de tener casa? Sí, también, porque ahora están como mucho con las FPs y las carreras, entonces como que estamos un poco, que estamos confusos y no sabemos lo que hacer. Y yo creo que de cara a nuestro futuro, estamos también, o sea, como que no sabemos qué es lo que estudiar, como nos pasa a muchos amigos. Y yo creo que eso es lo que más nos está preocupando. A ver, sí, la vivienda sí, porque, a ver, por lo que se ve cada vez está más cara, pero no sé, tampoco estoy muy puesto en el tema. Y a ti, a las chicas jóvenes, ¿qué les preocupa del futuro? Que le han contado los padres cómo fue el suyo y ahora... A ver, sí, todo el tema de la vivienda, la verdad que sí, la subida de precios. También el tema de la guerra es bastante importante, ya que nos afecta directamente, pero sí, principalmente eso. ¿Y el trabajo? También. ¿Qué dificultad ves en él? A ver, ¿cómo decirlo? Hay poco, pero a la vez... te tienes que formar, pero también siento que pasamos mucho tiempo formándonos y luego a la hora de trabajar tampoco tenemos de lo que realmente queremos. Sobre el futuro. Bueno, a día de hoy, tal y como están las cosas, encontrar trabajo. Es lo principal. Yo mirando por mí, siendo egoísta, encontrar trabajo y tener para vivir. Luego, pues sí, el cambio climático, el tema de las guerras, pues también es preocupante. Pero hoy sí, siendo egoísta, lo que más me preocupa es... ¿Y qué dificultad encuentras en el mundo laboral? ¿Qué ves? Hombre, yo ahora mismo estoy acabando de estudiar y la verdad que elegí una carrera que en principio hay trabajo, entonces no me preocupa mucho, pero bueno, como nunca se sabe, pues... Pero bueno, sí, eso. ¿La vivienda también te preocupa? Bueno, sí, la verdad que sí. Mira, hace poco que estuvimos buscando ese piso porque voy a estudiar fuera y dices, joder, o sea, unos precios de aquí a un año que estuve allí, es mucha diferencia. El trabajo. Yo gracias a Dios tengo uno, pero a mí lo que me preocupa es el trabajo. Y la juventud, que hay mucha juventud que no quiere tampoco trabajar, quiere que se lo den hecho. ¿Y a las chicas de hoy en día, a los jóvenes, de cara al futuro, qué os preocupa? Cuando piensas, ahí estás sola y tal.
el trabajo e independizarse, pero es que el trabajo a mí me da miedo porque es la cosa de que buscan gente muy joven con mucha experiencia y eso pues es imposible. La vivienda imposible. Imposible. Pues los sueldos que tenemos aquí y el alquiler que hay aquí es totalmente imposible. Más del 90% del sueldo se te va en el alquiler. La gente joven hoy en día lo más que le preocupa es pues, el trabajo más que nada. También en la zona del Bierzo ya se sabe la cosa como está también, que hace falta mucha infraestructura, que mire un poquito más por la comarca y yo creo que le preocupa eso, la verdad. No tanto las guerras, el cambio climático y otras cosas, ¿no? Hombre, a alguna gente seguramente sí, pero yo creo que no miran mucho por ello. Van 20 años retrasados con respecto a nosotros. Sí, a lo que venga, a lo que venga. A lo que venga, sí. A lo que venga. Depende Porque del trabajo. Están preparados, se forman, son pequeños empresarios y aun con eso les cuesta mucho más que a nosotros. La hipoteca en nuestra época estaba un 15% de interés o un 14%, ahora está un 3%, pero es igual. El piso antes valía 13 o 10 millones y ahora vale allí, bueno, 50 millones, es decir, 300.000 euros. Con lo cual la diferencia es... El trabajo, la vivienda. Un poco todo, sí. La vivienda yo creo que también, porque no hay manera de acceder. De marcharse de casa de los padres, es imposible, es eso. Es cierto, no se pueden independizar si no tienen cómo, pues ahí. ¿Y qué pasa con el trabajo? Eso es muy complicado, eso es muy complicado y para ellos se tienen que marchar fuera. ¿Lo tienen más difícil que antes? Bastante más, yo creo que sí. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué es más difícil? Antes también había menos desarrollo, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que quieren mejor trabajo ahora que antes. Antes trabajaban en cualquier cosa y ahora no les sirve esa cualquier cosa. Han estudiado y quieren... También estamos en una región, yo creo, que no ofrece mucho. Que, bueno, acaban de estudiar y tal, y aquí, pues, oyes, no hay nada, se tiene que marchar fuera, porque yo veo casi todos los... Yo por experiencia, mis hijas, pues lo eso, normal es que se fuera, vayan a Madrid todas y aquí no, en lo que han estudiado no tienen trabajo. Porque la región tiene poco que ofrecer, la verdad. O lo que hay no está explotado como... Y no encuentran trabajo en lo que se han preparado aquí en Ponferrada y si hay algo no les pagan nada. Bueno, ya han visto que son prácticamente coincidentes los intereses de la juventud hoy por hoy con los fundacionales en la UNESCO en el año 1989, aunque se incluyen conceptos como la diversidad cultural, un mundo en paz, que ya se reclamaba a través de la juventud en aquel momento, el empleo, la vivienda, simplemente la libertad para poder vivir, bueno, por los propios medios en una sociedad desarrollada, que es lo que planteaba la UNESCO por aquel entonces. Enseguida vamos a seguir hablándoles aquí en el magazine de Más Asuntos de Interés, porque esta semana es especial en toda España. Fíjense, en los más de 8.000 ayuntamientos de todo el país, bueno, pues en cerca de la mitad, cerca de 4.000 de ellos, es fiesta, la fiesta grande de todos los años. Está el día 15, fiesta nacional, y los días previos, como estos, se celebra, como decimos, en muchísimos, en miles de ayuntamientos de España. Después de la publicidad vamos a hablar con uno de los más conocidos de la comarca del Bierzo, que es uno de los pueblos también más bonitos de nuestro país, por el que pasa la ruta francesa, el Camino de Santiago, que como bien saben este año es protagonista a través de Hospitalta, las edades del hombre, con un doble escenario en Villafranca y un doble escenario municipal con Santiago de Compostela. Bueno, pues con su alcalde hablaremos después de la publicidad de esas fiestas en honor a Nuestra Señora y San Roque, que siempre son multitudinarias en su emblemática Calle del Agua. Pero también para aquellos turistas que nos vean, o bercianos que no nos vean habitualmente porque están de vacaciones aquí en la comarca, o que nos ven habitualmente pero no suelen salir, les vamos a plantear un par de propuestas culturales muy bonitas que pueden hacer con esos familiares que llegan, por ejemplo, estos días. Pueden pasarse, por ejemplo, por la térmica cultural, flamante y hermosa reconstrucción de la primera térmica de Ponferrada de Compostilla 1, convertida ahora en un templo para la cultura, porque hace muy poco tiempo Endesa inauguraba allí una exposición que rememora sus casi 80 años de historia aquí en la comarca del Bierzo. Y la próxima semana va a ser el jazz de categoría internacional, que se va a dar cita también en Ponferrada, con una nueva edición de ese festival que está siendo un éxito desde su implantación y que va a traer figuras de primer nivel también aquí a Ponferrada. Bueno, de estos temas, de más cuestiones, hablaremos después de la publicidad. Será dentro de muy pocos minutos. Hasta ahora.
Bueno, seguimos en el magazine de la Ocho Bierzo en este lunes 12 de agosto de 2024. Hablábamos antes de la publicidad de varios temas de los que tenemos que hablarles en estos próximos minutos. Uno de ellos serán las fiestas que se celebran en toda España. Ya decíamos que eran más de 4.000 ayuntamientos en España, se dice rápido, que tienen celebración el 15 de agosto, es un festivo nacional. Y entre esos los hay de los más bonitos de España. Y aquí tenemos uno, que es Molina Seca, estamos con su alcalde, Alfonso Matías, gracias por estar con nosotros. Vais a celebrar, ya estáis celebrándolo, de hecho las fiestas estos días ya empiezan con algún tipo de actividad, aunque el día grande lógicamente es el día 15 y el 16, es la Señora de las Angustias y San Roque, es compartida, es una deidad compartida en la localidad que tiene devotos y devotas por todos los lados, ¿no? ¿Cómo se viven esas fiestas? Me refiero que es muy habitual estar en Molina Seca, ir a tomarse unos vinos, pasar por el Camino de Santiago, ir a su piscina. Pero en lo doméstico, en lo familiar es otra cosa, ¿no? Que el turista ve cómo se vive en familia. Sí, bueno, las fiestas, como dices, son de... Sí que este fin de semana hemos tenido la carrera de Molina Seca, que es el previo antes de las fiestas. Siempre se hace el fin de semana anterior a las fiestas patronales. Y las fiestas son realmente del 14 al 17 de agosto. Y se aprovechan estas fechas pues para reunirse fundamentalmente las familias. Es decir, claro. Hay muchísima gente ahora de Molina que está viviendo fuera, está en Madrid, en Barcelona, en diferentes lugares, algunos hijos de gente del pueblo, y se acercan a pasar estos días, una quincena de agosto, y coincide siempre con las fiestas patronales. Y ese es, yo creo que es ese vínculo que tiene la familia con la tradición, con las fiestas, con las procesiones de Nuestra Señora de las Angustias, y como bien decías, de San Roque, que es lo más bonito de las fiestas, el encontrarse, ver los grupos de gente, ahora vas a tomar unos vinos y ves a la gente que no la ves durante todo el año, que están aquí 15 días, que se reúnen con sus familiares, y eso realmente yo creo que es lo más importante de las fiestas. Luego lo demás, pues bueno, hay que hacer actividades para que la gente se lo pase bien, gustos, ¿no? Pero lo fundamental es ese encuentro que se realiza por las familias. Ese encuentro familiar en un municipio con apenas 1.000 habitantes, recogido muy cercano a Ponferrada, singular en su arquitectura, en aquella época de la industrialización loca y el urbanismo desmesurado de Ponferrada y desordenado, que fue incluso citado en los libros de arquitectura en las universidades de este país, pues ustedes aún conservaban y a través de la... Y más lugares, no solamente Ponferrada, hay muchos pueblos del Bierzo que tenían unas casas singulares de piedra, con pizarra, con balconadas, en Cacabelos. Yo me acuerdo que mucho, ¿no? Prada lo dice continuamente, constantemente. Es decir, en la zona de la Moncloa, toda aquella calle eran casas muy similares a la que él tenía. Pero no pasó eso en Molina Seca, ¿no? En Molina se gusta por recuperarlo y mantenerlo de los abuelos, ¿no? Se respetó lo que es la arquitectura tradicional. Sí que desde el ayuntamiento se incidía mucho en ese respeto, en la volumetría, en las casas, en la piedra, en la madera, en la pizarra. El mantener, como te digo, la volumetría de las edificaciones. Sí que también se tiraron casas y algunas que no se entraron en ruinas y hubo que hacerlas nuevas. Pero se mantenía esa figura y esa estructura. Ahora ya tenemos el plan especial del Camino de Santiago y el plan especial de la Villa de Molina Seca, donde ya están catalogadas todas... El de interés cultural. Exactamente. Están catalogadas todas y cada una de las casas del pueblo, con lo cual tienen su propia ficha, aquellas que tienen un valor arquitectónico para que se respeten y se hagan exactamente igual. Así que eso es importante porque ahora lo estamos notando, ahora se está notando que es un pueblo que hemos conseguido pues, ser uno de los pueblos más bonitos de España, hemos sido ser también bien de interés cultural como conjunto histórico Villa de Molina Seca, y eso se debe a esa labor que han hecho desde el ayuntamiento, pero también los vecinos, porque al final el coste de mantenimiento de esas edificaciones en madera, piedra, pizarra, es mucho mayor que si pones unas ventanas de cualquier manera o cosas de ese tipo. Ese bien de interés cultural ya databa casi de épocas predemocráticas, las solicitudes, hasta que ha tenido que llegar esta década de los 20 del siglo XXI. Sí, el expediente se incoó en el año 75. En la época de predemocrática, ¿no? Qué tardanza. En ese año se incoaron muchos expedientes. Estaba el de Benvibre, estaba me parece que también el de los barrios, varios de ellos, y el de Molina pues ya finalizó. Yo hablé con el consejero pues hace unos meses antes de conseguirlo, sí, para poder reactivarlo, y al final sí que me prometió que se reactivaba y cumplió, y a los 5 o 6 meses conseguimos ser conjunto histórico como Villa de Molina Seca, y luego aprobamos ya el plan especial, que también llevamos 8 o 9 años con ese plan urbanístico que define un poco pues, todas aquellas edificaciones que va a haber en el municipio. Se daba la particularidad que en Molina hay solares
y sin un plan especial del Camino de Santiago, como no se puede cambiar la volumetría de las parcelas, no se podía edificar sin un plan especial. Entonces eso está ahora resuelto. Ahora se ha abierto la llave urbanística en el municipio, ¿no? Pero con control. Con control, eso lógicamente. Eso es lo importante. Sí, sí, con el bedel que coge las llaves y lo organiza un poquito, ¿no? En lo estrictamente festivo tenemos orquestas, actividades para niños, degustaciones. Las orquestas siempre son algo importante en las celebraciones y es que se ve de forma multitudinaria en Molina todos los años. Sí, las verbenas es lo típico, aparte de las procesiones, que quizás sea, como te digo antes, lo más importante a nivel religioso. Tanto la procesión de Nuestra Señora de las Angustias el día 15 y la de San Roque el 16. ¿No? Luego están las verbenas por la tarde-noche, en el entorno de la piscina fluvial, que tenemos un entorno precioso para hacer allí la verbena. Y sí que atraen a muchísima gente, no solamente de Molina Seca, sino de todo el Bierzo y de gente que viene. Hay varias, ¿no? La Orquesta Marbella, alguna otra más, ¿no? Creo que hay es una época muy complicada para el tema de las orquestas. Porque lo hay orquestas que en estas fechas cobran el doble que en fechas normales. Sí, traemos a Trébol, traemos a Marbella, se trae el Trío Expresión también, que son de aquí, que es para el último día. Y música de origen mexicano que triunfa habitualmente, ¿no? También traemos a los mariachis, sí, hace unos años que se traen, y este año es el día 16, que harán la misa cantada de San Roque en la iglesia de San Nicolás, y luego darán un pequeño concierto pues, a las 8 o a las 9 en el entorno de las escuelas de Molina. También son muy conocidas la fiesta del agua, ¿no? Que este año es el 17 la suelta, ¿no? Por la calle principal, ¿no? Como la fiesta del agua es la noche del 16 al 17. El 16 al 17, es decir, el amanecer del 17. Se hacen dos. Hace años, a las 8 de la mañana, del 16 al 17, para no mezclar los niños pequeños que se levantaban a veces con la gente que está toda la noche de juerga, pues se hizo la fiesta del agua para los niños por la tarde. Los 2 o 3 primeros años pues eran los niños realmente, no dejábamos que se metiera nadie. Pero luego ya se empezaron a meter si los padres, que si los abuelos, que si los primos, y al final es la suelta del agua, que es la que se está viendo ahora en pantalla, que es la que se hace por las tardes y le llamamos la del caldero solidario. Eso es, ahí está la gran novedad desde hace unos años ya. Sí, desde hace unos años ya. Este año va dedicado a alguna organización. Al Banco de Alimentos. Este año al Banco de Alimentos, entonces la gente se pone en la cola, se les da un chocolate con churros, hacen un donativo por el caldero de €1 y eso se recauda cada año para alguna asociación, alguna ONG sin ánimo de lucro, y este año para el Banco de Alimentos. Los alimentos que se recepciona este año, esos fondos, ante la crisis, las necesidades que siguen existiendo, tienen ahí ustedes ese carácter solidario. Sí. También había ese caldero infantil para los más pequeños que triunfó hace unos años, ¿no? También es la que estoy... El que estás hablando, el del solidario, ¿no? Oye, echar el agua en horas vespertinas, hubo unos tiempos en los que se mantenía, porque era una tradición histórica, llegó a tener casi un mínimo de personas, pero ahora parece que está volviendo a coger un poco de fuerza, ¿o no? Sí, el año pasado yo no estuve a las 8 de la mañana, ya te digo, pero sí que me comentaron parece que hubo muchísima gente a esa hora para tomar el chocolate y luego se soltó el agua. Pero cuando la sueltas a las 7:30 de la mañana o a las 8, con lo fría que es el agua de la piscina de Molina, la gente se moja y rápidamente se va para casa. ¿No? Porque no puedes aguantar un poquito más. Sin embargo, por la tarde ya es diferente, a las 5, a las 6 de la tarde, con el sol, calor, pues la gente yo creo que se divierte más y se lo pasa mejor. Molina es uno de los pocos municipios del Bierzo que puede presumir de respirar con el foráneo por el Camino de Santiago, el francés. No sé si esos días se quedan alucinados por la actividad que hay de repente, porque vienen bajando, entrando en la comarca Bierzo después de una zona más mesetaria, y empiezan a ver ese vergel berciano que quedan alucinados. Sí, el oasis del Bierzo. Así le llaman. Sí, porque al final... ¿Qué duda cabe que vienes por la zona de Castilla, al final sales, haces una etapa, ves un monte y finalizas la etapa y sigues viendo el mismo monte? Eso no pasa. En el momento que entran en la zona que pasa un poco Astorga, ya de la Cruz de Ferro hacia Molina Seca, ya cambia el paisaje, ya es más parecido al gallego, y entonces cuando llegan a Molina Seca se encuentran con la piscina fluvial, con todo el entorno que hay, pues les apetece allí parar, darse un baño, mojarse los pies. Esa agua pues baja la inflamación un poco de los que vienen andando por el Camino Santiago. ¿No? Es un ejemplo en el turismo rural en la comarca del Bierzo. Cuando no se hablaba ni de él, ya existía disponibilidad de alojamiento.
En el municipio tenemos 3 pueblos en el Camino Santiago, que son Glacebo, Riego y Molina Seca. En los 3 tenemos albergues de peregrinos y en los 3 hay casas rurales. Es decir, entre los 3 yo creo que andaremos sumando las 600 plazas. Que no son pocas. Que son casi una por habitante. Prácticamente, porque andamos cerca de los 900 habitantes, o sea que casi tenemos una por habitante, ¿no? Entre los albergues, casas rurales, hoteles, hostales y demás, sí que es una actividad económica muy importante para el municipio. El Camino Santiago los meses de julio y agosto baja bastante. Baja a nivel del peregrino de largo recorrido. Es decir, sí que llega más a Santiago, a nivel estadístico son los meses que más llega, julio y agosto, pero son los que hacen el camino los últimos 100 kilómetros de Sarria o excursiones o los desde Ponferrada en bicicleta, ¿no? Claro, de colegios que vienen con su logística, una serie de cuestiones. Entonces eso sí que se está notando. Mayo y junio fueron meses muy buenos para el Camino Santiago, es decir, se ha vuelto a recuperar aquel paso de peregrinos prepandemia que costó recuperarlo, a pesar de que hubo un sacobeo doble. Los 5 años desde entonces. En años sucesivos, pero sí que han sido buenos. Y luego septiembre comienza otra vez al peregrino que viene de largo recorrido, peregrino extranjero, septiembre, octubre, que buscan más tranquilidad, el camino de forma diferente a esas aglomeraciones que puede haber en Galicia, que las hay en Galicia solamente, el resto del camino francés. También hay otros caminos ahora, como puede ser el camino portugués, que está cogiendo mucho auge. Es el más famoso en estos momentos, Sí, ¿no? Parece que le está comiendo un poco de terreno al francés, al clásico. Sí, al final, a nivel estadístico sí, a nivel de porcentajes, es decir, el peregrino el camino francés, es decir, ese incremento que tiene el camino de los que llegan a Santiago, prácticamente es todo del camino portugués. También está el camino del norte y otros caminos que hay alternativos, pero sí que hay que seguir potenciando. Nosotros estamos tratando de potenciar el peregrino de largo recorrido. Es el peregrino tradicional de toda la vida, que hacía el Camino Santiago y se hacía desde Roncesvalles, con tiempo, o lo hacían en diferentes etapas, de diferentes años, es decir, a lo mejor un año hacían una semana, continuaban el siguiente. Pero está muy de moda ahora hacer el camino desde Sarria en 4 o 5 días y conseguir la credencial, ¿no? Las celebraciones de las Angustias y San Roque, como las del 15 de agosto en media España, siempre estuvieron vinculadas a la recolección del fruto del campo, ¿no? Porque a la vez convive la celebración popular en Molina Seca con el tránsito de más o menos turistas y o peregrinos, y también el campo es protagonista en Molina Seca, porque en los últimos años también hemos visto crecer ese sector, que parecía que era testimonial, por ejemplo, hemos visto con viñas destacadas, ¿no? No sé si hay una recuperación agrícola de calidad observable en el futuro, o en el presente y en el futuro de Molina. Bueno, no se está recuperando mucho. No lo suficiente. No lo suficiente. Pero sí habría espacio para ello. El proyecto del Banco de Tierras, que he estado yo presidente del Consejo Comarcal, comenzamos con él, que han seguido y ha tenido continuidad, que sí que ha potenciado mucho que esas fincas que antes se abandonaban o ese viñedo no se abandonen, incluso algunas se recuperen. Sí que tenemos en Molina, tenemos a Lolo Otero, que tiene una bodega de vinos, que sí que ha recuperado viñedo y está haciendo buen vino. Emilio Moro estaba haciendo el vino en esa bodega, los godellos que estaba elaborando, pero luego tenemos Molina tampoco tiene mucha superficie. Sí, tiene problemas de superficie. Claro, porque estamos en un valle muy pequeño, sí que tenemos las huertas que tenemos en la zona de las Salgueras, que se están manteniendo por parte de la gente mayor, que mantiene pues esas huertas para consumo propio prácticamente todas, pero a nivel comercial poco. Sí que tenemos un proyecto desde el ayuntamiento enfocado a potenciar o a que se comience a potenciar un poco más todo el tema del campo, que es en la fábrica Frimos que compramos. Tenemos una subvención ya concedida y hemos pedido 2 o 3 más para en una nave de las que tenemos elaborar un obrador compartido. Un obrador compartido, yo los vi en Francia cuando estuvimos allí y me ha ayudado tanto Beatriz del Banco de Tierras como Pablo, que es una especie de, se pueden hacer, elaborar cualquier producto de la huerta, el pimiento, compotas, lo que quieras. Bajo un registro sanitario que tiene ese obrador. Con lo cual, aquellas personas que elaboran pimientos, cosas de este tipo, que si lo hacen en su casa no podrían venderlo porque no tienen registro sanitario, si lo hacen en esas instalaciones que serían del ayuntamiento, les pondría a disposición de los particulares, se podría incluso comercializar.
Y eso pues con un apoyo luego también de talleres, en coordinación con el Banco de Tierras, que llegaremos a acuerdos una vez que esté funcionando. También queremos hacer temas de hostelería, pues cursos, este tipo de cuestiones. Sería multifuncional el espacio. Dentro de muchos proyectos que tenemos para allí, es uno de ellos en el que estamos trabajando y comenzaremos ahora a hacer algunas cosas. Ya que aprovechamos que está usted aquí para hablarnos de las fiestas de las Angustias y San Roque, les invitamos a los telespectadores que se pasen. Ya ven que está justo al lado de Ponferrada, con ese oasis del Bierzo, que reconocen así los peregrinos, que no lo decimos los bercianos, o sea que es una fama que nos otorgan directamente. Ustedes, urbanísticamente hablando, también tienen necesidades de espacio para servicios sociales, ¿no? En esos nuevos planes urbanísticos, ustedes también prevén la construcción, por ejemplo, no sé si de una residencia esto es viable, está en marcha, ¿cómo Sí, hay una zona que es también 54.000 metros cuadrados que compró el ayuntamiento, que era el antiguo campo de tiro de Molina Seca. Eso en las normas se ha metido como una unidad de actuación y estamos ahora con la licitación de esa unidad de actuación, donde se va a delimitar todos los espacios que hay. En esos espacios la intención del ayuntamiento es que haya una residencia de ancianos, que haya una zona deportiva, que haya viviendas de protección oficial, que se llamaban antes de... todo esto, las viviendas, en cuanto las tengamos, la disponibilidad del suelo, pues a través del Somacil no va a haber ningún inconveniente en que se desarrollen esas viviendas. Y es un proyecto también bonito que va unido también al otro que te comentaba de Frimos y el desarrollo de las naves. Pero son proyectos a medio-largo plazo, es decir, es muy difícil hacer un proyecto de estos tipos con el coste económico que tiene. Claro, En Frimos hemos pedido subvenciones europeas unas cuantas, pero como yo digo, las subvenciones europeas no están enfocadas para los ayuntamientos pequeños, nos tienen al margen totalmente, es decir, cuando elaboran unas bases y ponen en concurrencia competitiva, con una puntuación, es muy difícil que un ayuntamiento pequeño de 1.000 habitantes competir con uno de 50.000 habitantes, por decir un caso grande, como Ponferrada, porque al final van puntuando cuestiones que tienen que nosotros no tenemos. Por ejemplo, de conjuntos históricos, pues claro, cuanto más big tengas, más vas puntuando. Nosotros tenemos 1, 2, entonces no llegamos a ese tipo. Entonces sí que había que potenciar un poco, si queremos que el mundo rural pues asiente población, que es todo el día está en la boca. Una línea de financiación específica para los pequeños municipios de Europa. Para ese tipo de municipios, que sí que la tiene la Junta de Castilla y León, o trata de enfocarla hacia ellos, pero a nivel del Ministerio, los que salen del Miteco y demás, es muy difícil conseguir ese tipo de suelo. Hablando del Miteco, hay en el entorno de los municipios de Molina proyectos que se prevén, como Navaleo, por ejemplo, que ha conseguido una importantísima subvención, un respaldo trascendental, porque su línea de evacuación yo creo que tiene que pasar por Molina. Pasa por Molina Seca, sí, afecta algo al municipio porque sí que hemos dado alguna licencia, hemos tenido que hacer algún impacto ambiental. Es un proyecto importante, además que yo creo que va, pues lleva muchos años con él, aparte de que va a sanear... 2014 creo recordar, con el proyecto presentado al Gobierno de España, estamos hablando de una década, 2012-2014, ¿no? También de forma indirecta tendrá un servicio para Molina por tener actividad en un entorno que se había convertido solamente en forestal y posminero, ¿no? Activa o pasivamente algo puede beneficiar a todo ese entorno, ¿no? Bueno, yo creo que a todo el Bierzo en general, es decir, aquí el Bierzo es una comarca muy pequeñita, muy concentrada, con lo cual cualquier empresa que se asiente en cualquier parte del Bierzo afecta al resto de los municipios, es decir, nosotros no tenemos polígono industrial porque hay uno que está a 5 kilómetros, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Porque al final hay polígonos industriales por ahí que se hicieron en su día con fondos MINER que están vacíos completamente. Hay que tener un territorio competente y no competitivo. Exactamente, ¿no? Tenemos que concentrar a esos servicios en ciertos lugares que al final son 5 minutos y buscar un buen transporte para que la gente pueda desplazarse a trabajar y ya está. Estamos casi acabando, hay que recuperar el origen del contenido. Estamos de celebraciones en Molina Seca, de las más conocidas del Bierzo, con su calle del agua, con sus vinos, con sus celebraciones, con su gastronomía, con nuestras Señora de las Angustias, con San Roque, con los mariachis, con orquestas como Marbella, con el Caldero Solidario, con la suelta del agua el día... el vespertino del 17, ¿no? El 17, por la mañana y por la tarde. ¿Cómo invitamos a los espectadores o a esos turistas que a lo mejor están moviendo ahora los canales y ven que hay un canal aquí en el Bierzo para que se pasen por ahí unos días? Bueno, pues desde el Ayuntamiento queremos invitar a todas aquellas personas que, bueno, los del Bierzo ya conocen Molina Seca, con lo cual saben cuándo están... Van a ir muchos. Cuando son las fiestas ya se desplazan, pero sobre todo la gente que está de paso, el turista que está por la zona del Bierzo, pues se desplacen a Molina Seca, que lo van a agradecer, se lo van a pasar bien, como bien decías,
con las orquestas que tenemos, con esas verbenas, con las diferentes actividades que se organizan para todos los públicos y con el entorno. Es decir, pues simplemente con pasear por el pueblo como Molina Seca, uno de los pueblos más bonitos de España, con su piscina fluvial, porque estos días está llena. Está llena, absolutamente. He pasado Fluye por allí. el calor tan agobiante que Tan estamos intenso, teniendo. ¿no? Entonces, simplemente pues invitarles que se desplacen del 14 al 17 y luego tendremos el día 24, tendremos también el quinto encuentro de tamboriteros Efectivamente. En el Bierzo. Ya van también. 5 años. ¿no? Ya es el quinto año, va pasando los años volando, sí. Y Pues nada, invitarles a todos que se desplacen al municipio. Bueno, pues ya lo saben, que visiten ustedes Molina Seca estos próximos días. Siempre es un valor seguro en las celebraciones y en pasar un rato en familia, en pareja o simplemente pues por conocer el entorno de forma individual o con amigos. Gracias, Alfonso Arias, por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por llamarnos. Y ahora les proponemos a ustedes, vamos a ponerles una exposición hablando del pasado del legado minero del Bierzo, que se puede ver todavía en la Térmica Cultural, ahí la ven, se inauguró a principios de julio, es una donación de Endesa. Es una exposición que va a quedar permanente en este escenario, en la Térmica Cultural, en la zona de arriba, en el segundo piso, que seguramente muchos de ustedes pues, no habrán conocido, no habrán podido ver desde su apertura. Bueno, pues hay un segundo piso donde sí está esa exposición que se compone de fotografías, de textos, de documentos, de vídeos inéditos, del nacimiento de lo que fue Compostilla 1, la primera central térmica de Endesa, aunque era más antigua la de la MSP, la que hoy es la fábrica de luz. Duró pocos años, tuvo que incrementarse su capacidad y se construyó una Compostilla 2 hoy que casi está bien ya para el recuerdo. Y también imágenes de aquel día inaugural en pleno mes de julio, con esa exposición que decimos va a ser permanente, se puede visitar siempre, no es temporal como otras que hay en la Térmica Cultural, con testimonios de personajes aún vivos de aquella Ponferrada que cambiaba gracias al carbón y que nos ha dejado un legado que, bueno, tiene que darnos también esa otra energía, la energía que viene después del carbón para que podamos desarrollarnos. Ahí ven esas cubas de carbón que pueden representar, ¿por qué no también la construcción de un futuro para la comarca del Bierzo? Como decimos, si vienen familiares, si quieren ver ustedes y escuchar testimonios, ver imágenes inéditas, lo pueden hacer en la Térmica Cultural de forma permanente. Estos días también lo pueden hacer, como dijimos, en ese emblemático espacio turístico, museístico de todo el Bierzo, no solo de Ponferrada, sino que es un representante de todo el Bierzo. Estamos casi acabando el programa, pero mañana vamos a hablarles de muchos temas, y entre ellos del pedazo festival de jazz que tiene Ponferrada. Y decimos pedazo festival porque vienen figuras de un valor incalculable en esta música, nacida a principios de los años 20 en Estados Unidos, quizá incluso antes, principios del siglo XX, una música nueva, fruto de aquellas vanguardias artísticas que confluían en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, pues esa música jazz, que hoy es una música reconocida en el mundo entero, se da cita con grandes bandas en la edición de este año de Kilómetro 251. Uno de los grupos que va a actuar es el que están viendo, Old School Funky Family, es una formación francesa con un ritmo implacable, de alto voltaje, un directo feroz, salvaje, comprobado en centenares de conciertos por toda Europa y chequeado incluso en 4 álbumes que tienen ya publicados en el mercado. Es un grupo que va a actuar, en este caso, el día 21 de agosto, pero eso se lo vamos a contar mañana, porque son muchas las bandas que van a participar, figuras mundiales, sí, figuras mundiales del jazz se van a dar cita en Ponferrada. Como decimos, ya será mañana en el magazine de la Ocho Bierzo. Ahora nos despedimos. También invitamos al alcalde que se pase por ese pedazo festival de jazz la próxima semana si tiene espacio. Pasaremos a verlo. Bueno, pues ahí también queda invitado y a ustedes emplazarles pues, para la próxima cita con el magazine. Mañana no se lo pierdan. Hablaremos de eso y de muchas otras cosas. Hasta entonces.